Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de la beata Ana María Taijí, madre de familia del año 1837. Vamos a escuchar su historia, mis hermanos. Y su historia dice así: durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma fue Ana María Taijí, una sirvienta, esposa de un obrero. Nació en 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses a la escuela, pero luego llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela. Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir. Apenas medio garrapateaba su firma y nada más. Su familia vivía en una mísera casucha en un barrio pobre de Roma. Su padre deshogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente, y a la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Aprendió a hacer costura, y trabajando en el almacén de dos señoras fabricaba ropa de mujer, y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Y aunque sus padres, en vez de conformarse con su suerte, eran cada día más irascibles, la trataban con extrema dureza. Ella, sin embargo, tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta, y él llevó para allá a Ana María. Poco después la mamá fue admitida allí también como sirvienta, y así la familia tuvo ya una habitación fija y alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores. Cuando Ana María tenía 20 años y era una joven muy hermosa, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Taijí, que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado y duro de carácter, pero buen trabajador, y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron 7 hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba junto a él, una voz en la conciencia le decía: fíjese en esa mujer. Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Y he aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo de encontrar un buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además era una simple sirvienta, analfabeta y llena de hijos. Pocas esperanzas podía dar una mujer de tal clase. Pero un día, al llegar a un templo, vio un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el padre Ángel, el cual al verla llegar le dijo: por fin ha venido, buena mujer. La estaba aguardando. Dios la quiera guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios. Y le contó las palabras que había escuchado el día en que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Desde entonces empieza para Ana María una nueva vida espiritual. Bajo la dirección espiritual del Padre Ángel, comienza a llevar una vida de oración y penitencia, pero por consejo de su director espiritual, deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a cumplir aquel viejo lema: la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes. Demuestra gran paciencia cuando su marido estaba en arranques de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijitos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero a educarlos lo mejor posible. Sufre con admirables paciencias las burlas de muchas personas que la tildan de beata,
besa ladrillos, etc. Y sucede entonces algo que es especial. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece. Y a su casa llegan a consultarle personas de todas clases sociales, cardenales, sacerdotes, obreros y gentes de las más diversas profesiones. A unos anuncia lo que le va a suceder y a otros lo que ya les ha sucedido. Y a todos da admirables consejos. Ella ni siquiera sabe firmar. De su marido, Domingo Taihí dejó escrito: cuando llegaba a mi casa, la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer, pero ella tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque fuera un monseñor o una gran señora, y se iba a atenderme y a servirme la comida y a ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, Ana María era la felicidad de mi familia. Ella mantenía la paz en el hogar, a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos. La nuera era muy mandona y autoritaria y la hacía sufrir bastante, pero jamás Ana María demostraba ira o mal genio. Hacía las observaciones y correcciones que tenía que hacer, pero con la más exquisita amabilidad. A veces yo llegaba a casa cansado y de mal humor y estallaba en arrebatos de ira, pero ella sabía tratarme de tal manera bien que yo tenía que calmarme al poco rato. Cada mañana nos reunía a todos en la casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura del libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Para llevarla a la santidad, Dios le permitió muy frecuentes sufrimientos que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir padeció 7 meses de dolorosa agonía y a pesar de todo, su externa sonrisa no desaparecía de sus labios. Sufrió la pena de ver morir a 4 de sus 7 hijos. Además tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. De varias personas anunció la fecha en que iban a morir y se cumplió exactamente. Anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la Santa Iglesia Católica, y en verdad que llegaron. Pidió a Dios y obtuvo de él que mientras ella viviera no llegara la peste del tifo negro a Roma, y así sucedió. A los 8 días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años. Por su intercesión se ha obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Ana María, te pedimos bendiciones para todas las madres de familia. Que de tal manera brille vuestro buen ejemplo, que los demás al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Mateo 5:16. Ahí está la historia, mis hermanos, de Ana María Taihí, una mujer muy sufrida de niña. Pudimos escuchar su historia, cómo su padre malgeniado y su madre, que se encontraban en extrema pobreza, cómo la maltrataban. Y es que esto sucede, mis hermanos, cuando la pareja se encuentra en extrema pobreza. Yo recuerdo nuestra niñez, tampoco no fue muy alegre que digamos, ¿verdad? Siempre ha habido sufrimientos en nuestras familias en medio de su pobreza, pero pidiendo a Dios, mis hermanos, como lo hizo esta mujer, siempre hay una recompensa que no se tarda en llegar. A esta mujer, gracias a este sacerdote, el cual fue su confesor y su guía espiritual, él la fue guiando por el buen camino y fue teniendo mucha paciencia con su esposo, que también era muy mal geniado, junto con toda su familia. Y este hombre cuenta cómo esta mujer llevaba la paz siempre a su hogar, nunca enojada, siempre de buen genio, con su sonrisa en sus labios, no igual que ellos, porque en realidad que ellos eran muy mal geniados, pero gracias a esta mujer muchos de ellos llegaron a salvar sus almas
porque esta mujer hacía mucha penitencia por la salvación de muchos pecadores. Y cuando ella oraba, cuando ella entregaba todo eso a Dios, todas esas malas experiencias que tenía con la gente que se reía de ella, se burlaba de ella, al igual que podemos escuchar, hermanos, que muchas personas se burlan de nosotros por el simple hecho de servir a Dios, de trabajar para Dios. Pero no importa, la recompensa no va a ser en este mundo, la recompensa va a ser allá junto a Dios, y Dios es el que paga bien. No nos echemos para atrás, sigamos adelante, sirvamos a Dios de todo corazón en medio de los sufrimientos, como llevó a llevarlo a cabo también esta mujer, Ana María. Sufrida y como haya sido, ella siempre estuvo en oración pidiendo a Dios por los pecadores, por todo aquel que se comportaba mal con su familia y que se comportaba mal con los demás. Lo que hagamos en el nombre de Dios, Él siempre nos va a ayudar, Él siempre va a estar allí para salvar a todas las almas por las cuales nosotros oremos. Pero pidamos a Dios por todas las demás personas que se dedican a hacer el mal, que se dedican a pecar, y Dios nuestro Señor los va a levantar, les va a dar la gracia para que lo conozcan a Él y se retiren del pecado. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pase un feliz día.